frenamos antes de que se nos agote la cosa. Dale. Ahora seguimos. Vamos a un corte, yo quería decir vamos a un corte. Tenía cagando claro, dicho así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Es re raro porque tenemos la reconfianza. Yo a Ale lo conozco desde que soy así. Y bueno, y todo así, mucha Con formalidad. guardapolvito azul. Te conozco. Sí. De jardín infante. Bueno, estamos acá con Miel de Caña, con Claudia Puerto y Alejandro Castro. Los dos son compas bueno, yo toco también en Miel de Caña, que es bueno nuestra agrupación. Y bueno, quería hacerles algunas preguntas, si les parece, sobre un poco sus experiencias musicales anteriores a Miel de Caña. Bueno, vamos a empezar con Ale, si les parece. Ale, vos arrancaste en los 80 en Ollantay, ¿no? Que bueno, fue un grupo que arrancó con una movida folclórica en San Telmo, ¿no? Y que además arrancaron con un taller, ¿no? ¿Puede ser? Sí. De educación folclórica. A ver si me contás un poquito. Sí, bueno, el grupo el Ollantay se forma a mediados de los 70. Se forma alrededor de una casa que fue muy convocante para mucha gente de ese momento que estaba interesada en música popular y música latinoamericana, que fue se llamaba así, la Casa Latinoamericana, quedaba en la calle Gascón y Córdoba, por ahí. Ahí se conocieron con Silvia Mogillansky, Jorge Espinosa, Miguel D'Arezzo, Néstor Lloret, empezaron a juntarse y empezaron a armar Ollantay. Tiene atrás de todo esto hay una historia de unos viajes muy lindos que hicieron Miguel y Jorge, que fueron al Cusco, viajaron por toda Latinoamérica y se empezaron a interesar en la música. Empezaron a descubrir un montón de otras músicas de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezaron a ir a esta casa latinoamericana donde había gente que enseñaba instrumentos, estaba el Colla Mercado, era un lugar de reunión de grandes maestros, y yo estimo que esa idea fue la que después, años después, disparó en Ollantay, armar Ollantay Tambo, que fue una escuela de ciertos instrumentos que no tenían un lugar donde enseñarse, digamos, ¿no? Que era muy difícil conseguir profesores de charango, o de sikus, o de quena. Claro. No eran instrumentos muy populares. Pero empezaba a haber una movida de interés hacia esos instrumentos. Entonces se armó en el lugar donde se ensayaba, una vieja casa en San Telmo, esta escuela de música, Ollantay Tambo. Espectacular. Sí. Y se vinculaban el ensamble con, digamos... Claro. La idea era justamente eso, digamos. Vos aprendías un instrumento, uh-huh. Aprendías a tocarlo, aprendías cierta teoría musical, no iba mucho más allá de un nivel, digamos, básico para que puedas tocar, y hacías un ensamble de música, ¿sí? O sea, que los que estudiaban quena se juntaban con los que estudiaban charango, bombo, y se enseñaba también a ensamblar, a tocar con otros, que básicamente es la idea de la música popular. Vos tocas con otros, ¿no? Claro. Entonces, fue una movida muy importante. Se armó una de las primeras grandes bandas de sicuris en Buenos Aires, que no había, eso es algo muy característico del norte, uh-huh. Y llegó a tener 30 personas, las bandas de sicus, digamos que suelen ser de ese número, digamos, originalmente puede haber más también. Claro.
Fue una movida muy linda, muy movilizante. De ahí salieron muchos grupos también y gente que dedicó su vida a la música a partir de esa escuela. Como yo, por ejemplo. Claro. Y claro, vos también tuviste cierta experiencia. Sí, yo aprendí con Jorge Espinosa charango y después con los grupales, el ensamble, digamos, lo empecé con Miguel D'Arezzo. Y después, bueno, fui parte de la banda. Claro. A medida que uno iba avanzando, te iban eligiendo a ver si querías participar en la banda. Y bueno, fue una experiencia. Aparte, bueno, aparte de la banda de Sicuri, también tocábamos las tarcas. Cosa que las tarqueadas acá mucho tampoco en la capital no, generalmente no hay bandas de tarcas. ¿Qué serían las tarqueadas? Las tarcas son instrumentos de madera, parecido a una flauta, pero no lo es. Y están ahí el arca y el ¿cómo se llama la de más chiquita? Sí, bueno, tienen, digamos, denominaciones locales, ¿viste? Están las aymara, el nombre aymara, el nombre quechua. Son flautas que se tocan, van por cuartas, ¿sí? Se tocan en cuartas, es la característica, es un sonido muy agreste, muy fuerte, y cuando escuchás una banda de tarca de 30 personas, realmente es fuerte, es muy cómodo. Bueno, y aparte es algo que está muy ligado a cuestiones rituales, sobre todo las tarcas. Se tocan en determinada época del año, tienen que ver con las cosechas, entonces tiene un sentido comunitario cercano a lo religioso, inclusive. Claro. Entonces no se usaba como una cosa artística, digamos, ¿no? Se usaba, tenía un fin específico. Claro, sí. Entonces era muy raro escucharlo acá. Entonces, bueno, ahí se armaron... Bueno, la banda de Sicuri también, en general, también se tocan con rituales también. Sí, o sea, también, en las épocas de Pascua, viene la banda de Sicuri, suben en el cerro, y bueno, hacen toda la noche, todo el recorrido, no me acuerdo hasta qué cerro llegaban, y bueno, después bajan con la Virgen, y son grandes, digamos, son muchas bandas de Sicuri de distintos lugares de Jujuy, por ejemplo. Es una cosa conmovedora que uno tiene que estar en realidad para poder apreciar, la verdad, ese ritual, ¿no? que sucede en esas fiestas. Qué lindo. Perdóname, es algo que no es de Argentina. Sí, de Bolivia tiene también. una influencia andina muy grande, es en Perú, Ecuador se llega también, ¿no? Bolivia, Chile. Ahí va. Bueno, y... Disculpa, Ani, con respecto a la banda, después se empezó a incorporar joropos venezolanos, ¿no? Había algunos temas después, se empezaron a incorporar algunos temas cantados. Claro. Empezó como la banda de Sicuris y después, había tarqueadas y banda de Sicuris fundamentalmente, y después hubo temas cantados también de Venezuela, esencialmente, ¿no? Pues había joropos. Sí, también, sí, de toda Latinoamérica. Claro. Y fue como, en esa época debe haber sido como muy llamativo, porque no sé si en esa época había tanta... Era llamativo. Acá fue la interés, primera. Digamos, sí, ¿no? Fue la primera, de las primeras grandes bandas de Sicuris. Había músicos que tocaban, digamos, otras formaciones como Ollantay, que tocaban, tenían incorporados los sicus como instrumentos en sus agrupaciones, y a veces se juntaban entre todas las agrupaciones y hacían una banda de Sicuris. Eso pasó también, ¿no? Ha pasado, que en ciertos momentos lo hacían. Pero era raro, escucharlo, por acá, sí. Y ahora sigue en pie, digamos, Ollantay Tambo. Sí. ¿No? Y Ollantay también. Ollantay, sí. De hecho, están tocando actualmente. Sí, Ollantay Tambo no.
Ollantaytambo no. No, la banda no. No. La banda Ollantaytambo, que fue el desprendimiento de la banda del taller, Sí. de alumnos del taller. Ujú. No, porque bueno, se cerró el taller en una época y cerró la banda, digamos, ¿no? Claro. Aunque hay una relación de amistad y seguimos, hace poco hicimos un video tocando en la pandemia, todo desde nuestras casas. Ujú. Que Sí, lo hubo armó un Claudia, reencuentro. eso, sí. Un reencuentro de los integrantes de la banda. Ujú. Y un poco también fue un homenaje a Ollantay, porque a nosotros nos influyó mucho el taller. Primero que el taller se daba también en la vuelta de la democracia, y era también un lugar de reunión no solo para nosotros y de aprendizaje, sino con la familia, porque cada muestra que se hacía a fin de año venían todos los familiares. Y había una necesidad también, había una necesidad, creo, en la gente de juntarse, de reunirse, de tocar juntos, algo que estaba prohibido, digamos, no se podía uno juntar. Y menos cantar canciones donde tenga un compromiso social y menos que menos, digamos. O sea, no. Entonces eso era un resurgimiento a través de la música latinoamericana y un reencuentro con la música y con el otro, porque en definitiva no podían juntarse 3 personas en una esquina, entonces bueno, era un reencuentro con el otro también. Qué tremendo eso. Y qué bueno que se haya dado después, ¿no? Sí. O sea, que se haya vuelto. Sí. Bueno, hablamos ahí un poquito de Ollantay. ¿Qué fue importante para el desarrollo de este proyecto? O sea, ¿qué fue lo que, digamos, impulsó? Mira, siempre me acuerdo de la anécdota de Miguel y Jorge, que cuentan que ellos tenían, son un poquito más grandes que yo, unos años más grandes, o sea que ellos en los 73 tenían 15 años, 17 años, Uh-huh. y estaban en la secundaria. Uh-huh. Y bueno, estaban conectados con lo que el incipiente rock nacional, ¿no? Y hacen un viaje de mochileros y llegan a Cusco. Ellos no conocían de la música argentina, el folclore argentino, zambas, chacareras, pero nada más que eso, era lo que llegaba a la capital. Cuando llegan a Cusco se encuentran con un paisaje sonoro completamente diferente, ¿no? Estaba la Latinoamérica profunda, digamos, algo que estaba muy alejado de los grandes centros de las ciudades y los centros de difusión. Y el impacto para ellos fue muy grande, porque era como acercarse a otro planeta, en algún sentido, ¿no? La extrañeza de decir, pero esto lo teníamos acá y no lo conocíamos, ¿no? El resultado es ese, que vienen Jorge con un charango, Miguel con un sikus y viendo a ver dónde pueden tocar, dónde aprender a conectarse con eso. Entonces, esto de que el contacto directo con los propios habitantes y músicos de la zona, el contacto directo con eso fue el que es el disparador. No hubo como una cuestión artística, si se quiere, ¿no? Fue algo cultural, fue algo de comunicación y ver de que había otros lenguajes, otras manifestaciones que también te hablaban directamente a vos, ¿sí? Que estaban diciéndote algo y vos lo entendías, ¿no? Es un poco eso. Bien. Bueno, vamos a preguntarte a vos, Clau, ahora, porque bueno, vos también dentro de tu trayectoria, ¿no?, musical, también fuiste parte de Incari. Sí. Incari fue un conjunto instrumental y vocal, ¿no? También Sí, que se dio... Que surgió también en los años 70. Bien. Yo iba a hacer una acotación con el tema de lo de Ollantay con respecto a Incari también.
es que Ollantay tenía, la mayoría de los temas eran anónimos. Ellos hicieron como una recopilación, viste, fueron tomando temas de toda América Latina que eran anónimos, y si no también eran del grupo que empezaron a componer. En el caso de Incari la mayoría eran temas donde tenían autor, eran canciones. En Ollantay también tocaban marimba, había muchos instrumentos que acá no llegaban, o sea, nosotros no sabíamos que era una marimba ni nada. Ahora, viste, enseguida cliqueás y te enterás. En ese momento, nosotros música de Ecuador, música de Colombia, no llegaba. Y en el caso de Incari eran como más de autor, eran composiciones de Isabel Parra, de Ángel Parra. Había también temas anónimos, pero eran esencialmente de autor. A mí me influyó mucho Incari, porque incluso había autores que yo no conocía, yo tenía 20 y pico de años, y para mí hablar de Alí Primera o Picón, para mí era totalmente desconocido, así que yo empecé a conocer otros autores y otra música que desconocía totalmente, o sea. Y después a mí me influyó mucho Incari, en que tenían interpretaban lo que yo quería decir, ¿no? Estaba en la frontera, había muchos temas en que a mí me pegaba y me encantaba, era como si esas canciones dijeran lo que yo tenía necesidad de decir en ese momento. Así que bueno, y yo era toda gente más grande que yo, para mí eran todos papás que me estaban un poco enseñando todo lo que ellos, porque ellos también recorrieron América Latina en su momento, también estuvieron tocando en Venezuela, tocaron en Colombia, y bueno, todas esas enseñanzas fue lo que yo fui absorbiendo. O sea que también hubo cierta... aprendizaje. Claro, cierto aprendizaje a través del viaje, ¿no? Y del también, qué sé yo. ¿De parte de ellos? Claro, sí, de parte de ellos. Sí. Como que fue muy importante para la influencia del grupo. Sí. Y también como uno formar parte de ese tipo de grupos. Sí, que incluso yo los desconocía, o sea, fue porque justo entré, fue toda una casualidad de que buscaban, Jorge Justo Espinosa estaba trabajando en el sindicato de músicos y entonces, bueno, él le dijo a una amiga, bueno, esas cosas que se van dando, y yo estaba en la banda en ese momento y bueno, me lo propuso y entonces yo conocí a Incari, pero era increíble que yo, ya en los años 90 yo no los conocía. O sea, eso es otra cosa que pasa mucho en cada país, pienso que debe ser en cada país, donde en realidad desconocemos lo nuestro y desconocemos también aquellos músicos que tratan de poder transmitir lo que es la música latinoamericana y la música argentina y que realmente no llega, no se difunde, o sea, siempre se tiende a tapar lo que es lo nuestro, ¿no? Que eso tendría que ser lo común para un nene en una escuela, no lo es. Entonces, bueno, para mí fue conocer también el grupo Incari en ese momento, que lo desconocía totalmente. Bien, bien, y qué, bueno, ya me contaste un poco de cómo te influyó a vos, digamos, Incari en tu trayectoria. ¿Hay algo que, digamos, que ahora encuentres, por ejemplo, en lo que haces ahora como música? Yo creo que siempre algo te queda. A mí me debe haber quedado, obviamente, del aprendizaje que tuve en Ollantaytambo. Siempre te quedan cosas. De cada docente que uno tiene o personas en las que vos también estás ejecutando con ellos, o sea, haciendo música, siempre algo te aprendes del otro. Siempre. Cuando vos vas diseñando, poniendo cositas, uno pone una cosa, el otro pone otra, siempre vos aprendes del otro.
A mí me quedó de Ollantaytambo y me quedó de Incari, sí. Yo estoy segura de eso, no sé en qué específicamente, pero creo que uno va tomando esas perlitas que van, viste, ese recorrido que uno va teniendo junto a otros, porque uno no es solista, yo en general estuve en grupos, Claro. entonces siempre vas tomando cositas de tu compañero, digamos, o compañera. Y sí, seguramente está en mí, eso, en cada cosa que haga va a estar algo de Ollantaytambo y algo de Incari, eso seguro. Bueno, a lo largo de este tiempo, o sea, desde que ustedes tuvieron estas experiencias, obviamente que el folclore fue cambiando, ¿no? ¿Cómo ven ahora la actualidad del folclore en comparación con ese entonces? Teniendo en cuenta también el contexto en el que se dio, ¿no? Todas Ollantay e Incari, digamos, ¿qué diferencias se encuentran o similitudes? Yo veo que la inquietud de la juventud se mantiene, ¿no? Las mismas inquietudes de búsqueda, eso está presente. Yo me parece que lo que teníamos antes, yo me voy a incluir en la otra generación, no sé por qué. Era una cosa más intuitiva y no había una preparación, digamos, había cierta distancia entre la música formal y la música popular. Lo académico, digamos, ¿no? Sí, claro, lo académico. Había un poco más de distancia. Había músicos que hacían esos vasos comunicantes, pero me parece que... era un poco más unas búsquedas personales y desarrollos, trasvasar ciertas técnicas de otros instrumentos. Hoy me parece que los pibes están mucho más formados, estudian mucho más, tienen una preparación mucho más sólida musical. Y se nota eso en los resultados, ¿viste? Yo veo unas cosas muy, muy interesantes. Antes sí las encontraba, pero ahora yo veo una preparación mucho, mucho más grande. Todos los pibes estudian. Antes los arreglos se hacían, las partes, hoy se pasan las partituras. Eso era muy raro, antes aparecer con una partitura, toca esto, era muy raro. Pasaba, ¿no? Pero ahora hay una formación, están muy preparados. Supongo que debe haber otras también, ¿no? Pero el tema de... Antes era muy difícil la difusión, tocar y presentarse. Bueno, hoy tenés muchos canales de difusión más al alcance. Creo que eso puede funcionar en los dos sentidos, como bueno y malo, pero claro. Me parece que básicamente esa es una de las diferencias que veo. La música hoy es mucho más también difícil tratar de poner un proyecto personal por también la profusión de cosas que hay, ¿no? También es muy difícil tener un discurso propio contra un discurso que viene muy bancado por radios y el mainstream, ¿no? Que es muy difícil luchar contra eso. No sé, me parece que en principio eso. ¿Y en ese momento qué vías de difusión, digamos, de qué manera se...? Y la radio era, digamos, sí, la radio era... Sí, la radio o televisión. La televisión sí, en menor medida era más difícil acercarse a la televisión, pero la radio era un lugar interesante y después los conciertos, digamos. Claro, el tocar. Conciertos, sí. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Estoy muy contenta de que hayamos podido concretar esta entrevista. Y bueno, ahora si les parece,
tocamos alguito de miel de caña, así compartimos Dale. un poco.